Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Hechiceta Broadcasting Nacional 730 amplitud modulada y también frecuencia modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita desde este nuevo escenario que estamos estrenando en el día de hoy, gracias a que esta empresa ha creado una serie de ambientes para poder desarrollar los distintos programas. Y hoy que tenemos un programa de entrevistas donde vendrá el padre Juan Linares y tendremos también el placer de entrevistar a nuestra hija, la psicóloga Vanessa Espaillat de Álvarez, que nos vienen a hablar del programa social Muchachos y Muchachas con Don Bosco. Decidimos hacer entonces el programa en este escenario, donde vamos a hacer también los otros programas que conciernen a entrevistas en lo sucesivo. De modo que le damos la primicia de que con las instalaciones que ha construido Teleradio América vamos a tener posibilidad de ambientar mucho mejor nuestros programas. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Rogando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, los tengas tú, los tenga todo el pueblo dominicano, nuestros queridos multimedianos, que cada día se comunican con nosotros e intercambian sus opiniones. Vamos adelante con la agenda nacional. Tenemos como información previa que el llamado a protesta que estaba fijado para el día de hoy fue suspendido, pospuesto mejor dicho. Es el término más correcto porque se ha anunciado que se van a hacer una serie de consultas o se va a estudiar las propuestas con una comisión gubernamental y dependiendo del curso de todo ese proceso, entonces vendrá o no vendrá una huelga general en septiembre, que es lo que ha sido anunciado en este momento por los organizadores de la protesta. Mientras todo eso sucede, como siempre nosotros seguimos en protesta de la política económica de este gobierno, porque sigue siendo la misma política económica del gobierno anterior, la cual nosotros combatimos, la venimos combatiendo desde mucho antes, desde que asomó en el horizonte aquí para mal del pueblo dominicano y de casi todos los pueblos latinoamericanos que han padecido los efectos de la globalización neoliberal. De todos modos, en el día de hoy, el programa será dedicado fundamentalmente a examinar los problemas de los más desposeídos de este país y sobre todo los que pertenecen por su edad a los más desvalidos. También tenemos como información previa del petróleo y combustible dos informaciones muy alarmantes. En el cuadro de que el petróleo se mantiene estable en el mercado internacional, los especuladores en la materia, pues como dijimos ayer, la situación económica sigue estable. Y cuando digo estable no quiere decir que está bien, está estable la economía mundial, que está mal, no se ha empeorado, tampoco se ha mejorado. Pero tenemos dos informaciones, ambas conciernen a lo mismo. El Diario Libre dice: suspenden el subsidio al gas licuado de petróleo. Y El Siglo nos trae: distribuidoras suspenden subsidio focalizado al gas licuado de petróleo. No entendemos lo que está pasando. Bueno. No hemos tenido oportunidad de hablar con el titular de Industria y Comercio hoy en la mañana para que nos explique cómo es posible que las distribuidoras estén haciendo lo que ellos quieren, ¿no? El voto propio. Sí, de acuerdo a la crónica periodística, las distribuidoras decidieron, como le tienen una deuda de 140 millones,
pues sencillamente suspender el subsidio. Y hoy las personas de escasos recursos que van a buscar su gas subsidiado a razón de 10 pesos el galón, lo encuentran a razón de 14 y pico, 15, lo que les dé la gana a ellos. Y ya decíamos que este país estaba en una situación muy preocupante porque estábamos prácticamente al paso de una anarquía donde cada quien hace lo que le da la gana. Bueno, otro elemento más que se introduce para las causas y las razones para la pospuesta, el pospuesto paro y la proyectada huelga general, porque ese sí es un elemento álgido, absolutamente, el petróleo, sobre todo el gas licuado. Pues entonces entremos con el siguiente tema. Es un elemento más encima de una situación que pues se suspendió, pero seguimos con la crisis energética, eléctrica. Los apagones no dan tregua, aunque la prensa dice que mejora la energía levemente, pero otro periódico dice apagones de 10 horas corridas afectan a numerosos sectores, y yo puedo dar testimonio de eso, y yo creo que tú también. Sí, entonces, no vemos por dónde está la mejoría. Entonces, en ese clima de inconformidad con la crisis energética, entonces surgen nuevos elementos, y del lado precisamente gubernamental. Un problema con el subsidio que culmina con que las distribuidoras unilateralmente deciden que en lo sucesivo el pueblo tiene que comprar el gas caro. Y del otro lado hay otra información de que la CAS suspenderá por 24 horas el servicio de agua a 29 barrios de la capital. Yo me quedé leyendo con cuidado la información porque yo no quería creer que se iba a hacer una cosa así, precisamente en el marco de una protesta que se suspendió en el último momento. Es decir, se había programado suspenderle el agua a 29 barrios, y hay que leerse la lista de los barrios para uno darse cuenta de la gravedad de eso, en el marco de una protesta que se suspendió en el último momento. Es decir, eso se iba a producir en el medio de una protesta, como también se produjo en el medio de esa programada protesta, la otra operación Centella 3, más otra operación de la policía que se llama ahora Guaraguao, creo que. Ajá. Sí, entonces, el resultado es que hay un ambiente sumamente tenso encima de todo lo que hemos vivido en los últimos días. Todo ello puede llevar entonces a la conclusión de la percepción que dice el siguiente titular. Sí, vamos a dejar eso para la segunda parte de nuestra programación de hoy, porque vamos a darle compás a la entrevista, y entonces luego en la segunda parte, y antes de que se entre en la parte interactiva, vamos a tocar lo de la encuesta, sobre todo en un aspecto muy particular que se refiere a la percepción negativa que tiene la población sobre la capacidad del presidente de la República. Mientras tanto, yo creo que podemos leer un par de titulares. Vamos adelante. Hasta que lleguemos a... Titulares de hoy, miércoles 8 de agosto. Crisis de la energía eléctrica. Mejora energía levemente. Inauguran termoeléctrica de carbón en Barahona. Esa termoeléctrica pertenece a Eje Jaina. Y ahí está el señor Orlando González Bunster y los que están detrás de él. Sí. Porque esa es la otra parte, la que no se conoce. Y la parte más importante es que esa termoeléctrica había estado fuera de servicio por los últimos 10 años, algo así, y ya había concluido prácticamente el 85% de los trabajos necesarios para ponerla en operación cuando se suspendió su servicio. Es algo muy gracioso. Pero era una inversión que estaba haciendo la Corporación Dominicana de Electricidad. Y totalmente. Entonces ahora de repente pasa a estar en manos de un sector privado y no se conoce cómo es que esto ha ido a pagar en el marco de las adjudicaciones que se hicieron del patrimonio energético de la Corporación Dominicana de Electricidad al sector privado, en aquella cosa que se llamó capitalización, que ahora no se sabe
desde el punto de vista... ¿Cómo llamarla? Criminal. No, porque se sabe ya que es una estafa. Pero desde el lado técnico eso tendrá también otros calificativos. Otro calificativo. Bien, apagones de 10 horas corridas afectan numerosos sectores. Moradores de La Agustina protestan en contra de apagones. Generadoras tenían 14 plantas fuera de servicio. Las limitaciones financieras, bueno, ahora no le llamamos apagones, eso es un nuevo término financiero. Limitaciones financieras que confrontan las obligaciones. Que confrontan, las obligan a reducir la disponibilidad. Bueno, pues eso es lo que se supone que prohibía el decreto del presidente, aunque como dijimos en aquella oportunidad, el decreto estaba disparatado porque se quedaba con las distribuidoras y no abarcaba a las generadoras. Vamos a hacer un paréntesis que teníamos programado para que pasemos a la entrevista. Okay. Bueno, como habíamos anunciado y ya tenemos el preámbulo de la promoción del programa de muchachos y muchachas con Don Bosco, que con mucho gusto pasamos en este programa. Vamos a tener ahora una entrevista con el padre Juan Linares, que es el director general del proyecto, y con mi hija, que es una voluntaria de ese programa, Vanessa Payade Álvarez, para que nos digan un poco sobre ese programa. ¿Qué nos puede decir, padre, para ilustración de...? Estupendo, sí, primero agradecerles el que nos den esta oportunidad de poder compartir con toda esta teleaudiencia, digamos, un proyecto que queremos que sea de todos, porque va en beneficio de los muchachos más humildes de nuestra sociedad, y creo que eso debe ser una prioridad de toda una nación, en el sentido de que no podemos permitir de que niños queden marginados desde pequeños, porque entonces están ya en una línea que nunca les permitirá vivir con dignidad. Entonces nuestro proyecto es simplemente un intento de un grupo de personas que nos queremos sumar en el bienestar de los más pobres, con la finalidad de hacer con ellos un camino de propuestas sucesivas y complementarias que les lleve a una edad adulta con una capacitación, con una buena formación, en definitiva con una vida lo más digna posible. Dígame una cosa, padre, tengo la curiosidad. El programa se inició llamándose Canillitas con Don Bosco. Sí, y ahora se llama Muchachos y Muchachas con Don Bosco. ¿Por qué? Comenzó en María Auxiliadora hace ya casi 16 años con un grupo de jóvenes. Teníamos un centro juvenil, ocupábamos sobre todo en nuestras actividades el tiempo libre de la juventud, en acciones recreativas, culturales, deportivas, de formación, y había un grupo de jóvenes muy sensible a lo que podía ser la acción de compromiso social. Y habíamos hecho distintas experiencias en barrios, en batelles, con campesinos, de ir unos días a trabajar con ellos, pero veíamos que las acciones eran muy puntuales y que por lo tanto se quedaban en muy poca cosa. Y creímos conveniente lanzarnos como compromiso a un proyecto que tuviese continuidad, que tuviese proceso. Analizamos la realidad de nuestros barrios y vimos que había un número enorme, miles de niños que cada mañana tenían que salir a trabajar a las calles para ganarse la vida, ¿verdad? Y ayudar a su familia. Y en un estudio que realizamos comprobamos que la escolaridad estaba muy floja o nula, que toda la agresividad de la calle luego influía enormemente en ellos, que la salud era muy delicada, que no podían divertirse sanamente, y pensamos que ahí teníamos una población muy propicia con la cual poder hacer un proyecto promocional y educativo. Por lo tanto, este proyecto nace como consecuencia del compromiso de un grupo de jóvenes en nuestra sociedad, universitarios, que querían hacer algo más de lo que se hacía. Y como todos estos niños movían sus canillas por las calles, por eso se llamó Canillitas con Don Bosco. Lo de Don Bosco por nuestro fundador, San Juan Bosco, ¿verdad?, el fundador de los salesianos. Entonces este proyecto fue caminando lentamente, pero llegó un momento en que a nivel de nuestra provincia eclesiástica vimos que podía ser posible hacer una opción preferencial por este tipo de muchachos. De tal manera que comenzaron en otras obras otros proyectos semejantes a este. Comenzó uno con niñas, estas niñas que venden flores, ¿verdad?, que se llamó Canillitas con Laura, y que lo atienden las hermanas salesianas. Luego vino otro grupo, que son los niños aprendices por el barrio de Villajuana, que trabajan en los talleres de mecánica o de venta de gomas, que se llamó Aprendices con Don Bosco. En Cristo Rey, todos estos niños que hacen su chiripa de
cargar basura, llevar agua y todo más, chiriperos con Don Bosco. En Jarabacoa, un niño de trabajadores que limpian zapatos. Entonces, a todo este grupo ahora de proyectos lo llamamos muchachos y muchachas con Don Bosco. Es decir, muchachos y muchachas con Don Bosco agrupa actualmente a 8 proyectos distintos, con una cobertura de unos 2.000 niños, con los mismos procesos, los mismos estilos, incluso con respuestas comunes, que en la actualidad es lo que está funcionando. ¿Eso es en todo el país? Fundamentalmente ahora lo tenemos en la capital, porque también fue el lugar donde descubrimos más este fenómeno. Luego lo hicimos en Jarabacoa porque ya tenemos una casa salesiana allí y tenemos 3 proyectos para el próximo año, uno en Barahona, otro en La Vega y otro en Mao. Como ahí tenemos ya presencia de obras salesianas, nos es relativamente fácil implementar una acción de este estilo con las estructuras que tenemos, y luego ya se va completando poco a poco y por lo tanto podemos tener una cobertura mucho mayor. Vanessa, yo recuerdo que en casa, tú mencionaste en alguna oportunidad la situación de esos niños que duermen en las alcantarillas. ¿Era eso parte del trabajo que se estaba haciendo ya acá? Bueno, uno de los últimos proyectos que se ha desarrollado se llama Quédate con nosotros. Entonces está trabajando no solo con niños de alto riesgo que están en la calle trabajando, pero que tienen familia, sino que son niños que hace un tiempo salieron de su familia y han pasado meses en la calle y que ya han sido trabajados por otras instituciones como Niños del Mundo, creo que son instituciones que más o menos son ambulatorias y que son niños que se rescataron, vamos a decir, porque tenían pocos meses, o sea que eran salvables, y el proyecto Quédate con nosotros pues entonces los ha le ha dado ese espacio allá donde tienen educadores 24 horas del día con ellos, tratando de volver a ayudarlos en la parte de límites, de relación, en su afectividad, en su situación familiar, porque se va a tener después, se tiene contacto con la familia para volverlos a reintegrar, porque son niños salvables. Y las familias son salvables, porque el problema de muchos de esos niños son las familias, o la falta de ellas. Lo que pasa es que es un círculo vicioso, es una situación muy compleja que tiene muchos, vamos a decir, elementos, ¿verdad? Como toda situación humana, porque esa familia también son víctimas de la ignorancia, de no haber tenido oportunidad de desarrollarse, de estudiar, no saben cómo relacionarse con sus hijos, ellos mismos parecen niños grandes muchas veces, o sea que son familias que necesitan ayuda y que probablemente no han tenido acceso a ayuda. Entonces el proyecto también quiere a esos niños que han venido dándoles ayuda, pues también ayudar a sus familias para que pueda entonces darse la integración, porque como tú dices, si no se trabaja la familia, los mismos factores que hicieron que esos niños se fueran están ahí, entonces van a volver ahí. Entonces hay que trabajar con la familia también. Entonces hay una labor preventiva del programa, pero también ya una labor de remediar situaciones con este último proyecto de Quédate con nosotros. Y no hay muchos casos de hogares de un solo padre. Sí, casi todos los... Es decir, una madre, ¿no? Sí, en todos los niños que están en el proyecto Quédate con nosotros vienen de familias que las madres son las que están cuidando a sus hijos porque han tenido varios esposos. Por circunstancias, esa es la generalidad de nuestros barrios jóvenes. La mujer es la que está al frente de los hijos y generalmente tiene hijos de varios matrimonios, o sea, es una situación muy difícil. Madres trabajadoras, niños que no tienen quien los cuide, es una situación compleja. Pero cuando esa madre tiene que irse a trabajar y el niño se queda solo, prácticamente ya de ahí a irse a la calle es un paso. Exacto, entonces quiere decir que hay una serie de situaciones a nivel social que no están resueltas, que el programa ha querido darle un apoyo y una mano, porque precisamente Canillita con Don Bosco está dándole un apoyo y una mano a toda esa familia hace mucho tiempo ya, a todas esas familias que necesitaban esa ayuda y que necesitaban un apoyo. Las madres están felices de que los niños vayan a Canillita con Don Bosco porque dicen que tienen un futuro. Esos niños hablan ya de que quieren ser profesionales, es hermoso. Todos los valores y todo lo que se le enseña en el programa, todo lo que ha hecho el padre Linares, Gisela y todos los educadores. Vanessa. Vale, y con relación a la inscripción de esos niños en las escuelas, tengo entendido que ustedes han estado trabajando en eso. Exacto. Permítame, sobre lo que dice Vanessa, ¿verdad? Trata de ser eso, un proyecto sobre todo preventivo, cogiendo al niño de la calle en la primera experiencia de calle, con la finalidad de no darle oportunidad de que aprenda
¿verdad?, todas estas conductas callejeras tan patológicas, ¿verdad?, que le pueden conducir luego a situaciones insalvables, podríamos decir. Entonces pensamos que están a tiempo. El caso de Vanessa para nosotros es un testimonio muy hermoso de lo que puede ser una integración profesional a estos proyectos. La Vanessa, como psicóloga y como buena psicóloga, nos presta un servicio extraordinario en el sentido de descubrir cuál es la realidad de personalidad de estos niños, porque ella luego con sus informes a los educadores le da la posibilidad de ir al punto concreto en el cual tenemos que trabajar y no quedarnos simplemente en unos aspectos genéricos, sino específicos de verdadera formación. Y este es el secreto de nuestros proyectos, la calidad, porque de lo contrario con estos niños corremos el peligro de entretenerles, divertirles, que es muy positivo, ¿verdad?, darles un ambiente positivo, pero hay que ir a algo más, o sea, hay que llegar a la persona en su realidad con unas metodologías apropiadas, profesionales, para que verdaderamente estos niños cambien. Y se está notando el cambio, ¿verdad?, la manera de enfocar la vida, la perspectiva. Claro, nos queda el trasfondo de la familia, ¿verdad?, que decía, que queremos ver también cómo hacemos proyectos para familia. Y es que estos proyectos engendran una dinámica donde luego ya no te puedes quedar solo con el niño. Tú llegas a la familia y llegas a la sociedad, al barrio. Entonces, claro, supone de todo una estructura, de todo un englobar una serie de factores, de variables para poder dar verdaderas respuestas. Y entonces, claro, si son serios los proyectos, necesitan un apoyo formal, por ejemplo, profesional, económico, porque si no, no puedes montar los programas adecuados de respuesta verdaderamente a las situaciones de estos niños. ¿Eso quiere decir que ustedes van a una atención individual? Es decir, que un claro, niño personalizada, que tiene una deformación o un trauma de su personalidad, producto de sus circunstancias, ustedes tratan de determinar específicamente qué hacer con esa y descubrir, situación. le pongo un ejemplo. Hace un año tuvimos en el verano educativo un niño de una agresividad muy fuerte, exagerada. Entonces, claro, tú compruebas que es que en su casa la agresión es tan frecuente y cruel como el papá que coge con una silla y golpea al niño. Entonces, claro, este niño luego cuando reacciona tiene una agresividad semejante, ¿verdad?, porque la proyecta. Descubrimos en el verano educativo que en las manualidades este niño es un artista. Cogiendo una vasija y poniéndose a pintar se transforma. Y el muchacho agresivo se convierte ahora en muchacho delicado, fino, pacífico. Entonces, el educador que se da cuenta de esto encuentra el lugar oportuno ahora educativo para este niño, ¿verdad? Si lo sabe explotar, tiene aquí ahora toda una experiencia, ¿verdad?, de camino, de dominio de esa agresividad, de canalizaciones de esa agresividad maravillosa. Si no, tú simplemente le das voces, que te calles, que te pongas aquí, que no hagas esto, ¿verdad? Pero, o sea, eso es insuficiente. Entonces, nosotros procuramos, ¿verdad?, no siempre es posible, pero poder llegar a cada niño en su situación, sobre todo a través de un elemento fundamental en nuestra pedagogía, que es el afecto, el cariño, ¿verdad? Cuando usted le demuestra un cariño a un niño, se lo ganó, y ahora ya tiene en él todo un material que tú vas a poder ir moldeando o canalizando en una educación progresiva fenomenal. Yo tengo una pregunta que hacer, por favor, padre y Vanessa. Para todo el desarrollo de estos programas tan sanos, tan necesarios, tan importantes, tan extraordinarios, todo este esfuerzo, se requiere de recursos tanto humanos como económicos. Está recibiendo el programa, padre, los suficientes recursos por parte tanto de la sociedad como del Estado, es decir, del gobierno. ¿Hay algún respaldo, hay algún apoyo? El respaldo que estamos recibiendo es parcial, ¿verdad?, y limitado, yo diría muy limitado. Hasta ahora hemos caminado gracias sobre todo al apoyo de personas individuales o de empresarios que sistemáticamente nos han ido dando un aporte económico, o de profesionales que han ido ofreciendo sus servicios. Entonces hemos llegado ahora a un momento en que nos hemos dado cuenta de que debemos dar un salto muy cualitativo, porque en los programas que hemos ido incorporando, ahora hemos podido montar, gracias a la ayuda de la Comunidad Europea, del Gobierno de Valencia, unos talleres ya de capacitación en electricidad, ebanistería, serigrafía, bar, cocina, restaurante, computadoras, ¿verdad? Que esto ya requiere entonces unos presupuestos, porque tú tienes profesores, personal, ¿verdad?, materiales, y no puedes quedarte a ver si aparece, sino que tienes que trabajar con presupuestos, ¿verdad? Entonces estamos ahora en este momento de ofrecer a nuestra sociedad una institución que quiere que sea de todos.
A nosotros nos toca directamente organizarla, canalizarla, ver cómo se hace, pero que podemos estar acompañados de multitud de personas. Entonces ha habido un grupo de empresarios que se han sentido solidarios con nosotros y nos han apoyado incluso para una campaña de promoción, como puede ser el anuncio, ¿verdad?, que veíamos antes, hacerlo profesionalmente, con la finalidad de crear una conciencia de solidaridad. Digamos, nuestro proyecto, si quiere tener una palabra clave, es esta: un proyecto de solidaridad. Pero dígame una cosa, porque yo detecto que ustedes tienen un reto en dos vertientes. Exactamente. Uno que es cuantitativo, porque Otro probablemente cualitativo. que la necesidad de esa ayuda va a ser pues muchas veces mayor que la que hasta ahora ustedes han podido dar, la necesidad, ¿verdad? Pero también ustedes tienen el reto de mantener la calidad de la ayuda, porque si ustedes pierden esa intensidad de la relación que usted acaba de relatar, entonces el programa pierde entonces eficacia, ¿no? Exactamente, exacto. Son los dos elementos. Entonces, en este plano de la ayuda, nosotros quisiéramos ahora ver en qué medida encontramos personas solidarias, gracias, que verdaderamente quieren ser colaboradores de este proyecto. Yo imagino un empresario que quisiera subvencionar un taller durante un año, un empresario que quisiese dar una cuota mensual, ¿verdad?, de aporte para los gastos en general, una persona que de su cuenta bancaria quiere que le descuenten 100 pesos, 20 pesos, 200 pesos sistemáticamente para apoyar, ¿verdad?, este proyecto. Es decir, que tuviésemos una solidaridad de muchas personas para poder tener un presupuesto significativo. De hecho, hay varios bancos ahora mismo que están apoyando. Qué bien. Y entonces mandan en los sobres, ¿verdad?, que mensualmente mandan a sus clientes un volante donde las personas pueden decir para que se adhieran, sí, así, 20 pesos, 10 pesos, 100 pesos, lo que sea posible, perfecto, para apoyar el proyecto. Entonces tiene una cuenta el proyecto en los bancos y entonces ahí se va a depositar. Pasa ya automáticamente. Y con relación A nivel del gobierno, autofiscal. del gobierno. Ahí va. O sea, en cuanto al gobierno, nosotros insistentemente hemos estado siempre presentando y hemos encontrado ayudas esporádicas, pero digamos muy poco significativas. Yo ahora estoy tratando, o sea, de presentárselo al gobierno, pero no yendo como a decirle, mire, le vengo a pedir $500,000, no. Yo le vengo a presentar un proyecto que pienso que es responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Y que el gobierno, si cree que nuestra institución es creíble, pienso que le convenía asumirlo, ¿verdad? Porque es estar ofreciéndole una respuesta a lo que él tiene que dar, ¿verdad? Pero para entonces que nosotros pudiéramos entrar en sus presupuestos normales, de tal manera que cada año nos pudiesen ofrecer un presupuesto que yo lo que le estoy pidiendo es el 50%. Porque nosotros con empresarios, con instituciones internacionales podemos completar, ¿verdad?, el otro 50%. Esto nos permitiría decir, oye, para este año tenemos 20 millones, ¿verdad?, vamos a programar los 20 millones en lo que pueden ser nuevas acciones, mantenimiento de las anteriores, pago de personal. Esto nos daría una calidad extraordinaria. De lo contrario, nos mantiene en el aire, no permitiéndonos aventurar, porque si yo tengo que contratar a una profesional, yo tengo que pagarla. No puedo decirle a los 3 meses, ya no me llega el dinero que me estaban dando, no te puedo pagar, como a veces pasa con estos cheques que llegan. De repente se interrumpen. Nos sucedió con el secretario administrativo de la presidencia, que para Canillitas nos concedieron 25.000 pesos mensuales, ¿verdad? De repente 4 meses sin salir. Ahora salen con retraso. Cuando tú tienes que ese dinero lo estás canalizando para cosas concretas, ¿qué haces ahí ahora? Sí. Entonces lo que haces es empobrecer el programa y en detrimento de los más pobres, y así se radica los más necesitados. Pero hay otro aspecto, perdón, que ustedes en la misma promoción dicen, donde vemos a un niño limpia botas, nosotros vemos a un diseñador, etcétera. Eso significa llevarlo al tren de la educación. Pero partiendo de que el niño ni siquiera está inscrito, ¿cómo se manejan ustedes entonces frente a ese problema? Mire, en cuanto a la escolaridad, o sea, porque no tiene el acta de nacimiento. Exactamente. Nosotros nos dimos cuenta, el año pasado inscribimos como 100 niños nuevos en Canillitas con Don Bosco y había casi 60 que no estaban escolarizados. Por lo tanto, es una cifra preocupante de ese ambiente, de esos. Muy
alta. Muy alta. Entonces nosotros, la consigna nuestra es ningún niño sin escuela en el proyecto. Entonces claro, tenemos que descubrir cuáles son las causas por las cuales no está inscrito en la primera, una de ellas que encontramos efectivamente que no ha sido declarado. Entonces claro, nosotros por nuestra cuenta estamos tratando de ver cómo eso se hace realidad, hablando con la familia, buscando los medios. Nosotros hemos solicitado, por ejemplo, al mismo gobierno, cómo se podría hacer una campaña especial para esto o dar unas facilidades para esto, de tal manera que con la responsabilidad nuestra, sabiendo que ahí no hay engaño de declaración, que es un niño conocido, nos permitiesen tener una facilidad para poder obtener un documento legalmente bien constituido que a este niño le rompa ese bloqueo y le haga constituirse en una persona, ¿verdad? Con su nombre, con su apellido, con sus derechos, porque lo primero que nosotros queremos es defender los derechos del niño antes que nada. O sea que hay muchos padres que no saben ni siquiera cómo declarar a sus hijos y los educadores los ayudan. Claro. Cómo se declaran, les enseñan a hacerlo y entonces ya el niño puede ir a la escuela. Sí, pero ustedes no están postulando que se elimine el documento. No, de ninguna manera. Sino ayudar a la gente a que pueda cumplir con el requisito. Exacto. Nosotros lo que quisiéramos es que nos facilitasen la manera a través de nuestro proyecto de canalizar esta respuesta, ¿verdad? Porque esto se puede y es real y hay que hacerla, ¿verdad? Entonces, no dejarte tanto tiempo y darte tantas vueltas que te cansas y luego al final has hecho el trabajo y no has obtenido el beneficio, ¿verdad? propio de eso. Entonces, claro, eso a la gente la desanima, la crea un pesimismo, a la misma ciudadanía, porque dice, no, cuando tú le prometes una cosa, mira, no, nosotros te vamos a inscribir y esto, si después no lo logras, tú estás fracasando. Entonces ese sentimiento de fracaso, ¿verdad? Incluso para la persona es muy perjudicial, ¿verdad? Muy dañino. Entonces, porque nosotros queremos, la campaña es esta, lo positivo, donde vemos, y no es ficticia, la opción que hacemos es real, estos niños valen mucho. Estos niños tienen unos valores extraordinarios. Increíblemente inteligentes. Claro. Y con mucha posibilidad de futuro. Y cuando esos niños empiezan a descubrir que ellos pueden tener un mañana, te empiezan a decir lo que quieren ser. Y todos terminan diciendo, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero. Y hay muchos niños que ya, vamos a decir, han pasado a las universidades. O sea que hay ejemplos ya en el programa. Incluso tenemos el subdirector de los talleres que tenemos, fue un canillita de los primeros que cogimos, bueno. Posiblemente el próximo año o el siguiente sea el director de todo el centro. Esto es un estímulo para los muchachos, saber que ellos pueden llegar ahí, claro, lo mismo que otros ejemplos que tenemos. Y una última pregunta, en el caso de los muchachos que ustedes encuentran en el borde ya de ser delincuentes, pervertidos, incluso con hábito de inhalar ciertas sustancias y tal. Bueno, esa pregunta es bien difícil porque es una de las limitaciones que tenemos. Es decir, el proyecto nuestro siempre ha dado las respuestas para las que tenemos capacidad. O sea, no nos hemos querido meter en una problemática para la cual no estamos preparados porque no queremos hacer más daño que el bien que podamos hacer. Veis, nuestra institución todavía para estos casos no tiene respuesta. Pero cuando ustedes salen juzgando la situación social en términos de ver dónde están hacinados estos muchachos para rescatar los rescatables, pienso yo, no, es la pregunta, ustedes identifican los que son rescatables, claro, pero se les queda gente a quienes ya ustedes no lo pueden ayudar. Sí, entonces ahora mismo no hay respuesta, pero creo que hay un proyecto que donó el Banco de la Esperanza, una casa para los niños huele y cemento, que llaman. Entonces ese proyecto pues ayuda a los otros que ya tienen más tiempo en la calle, que tienen más problemas, más dificultades, y como un centro de desintoxicación. Sí, o sea, en esto, ¿verdad? Nuestra experiencia es esta. Cuando te encuentras con esos casos que son realmente trágicos y te sientes impotente porque no sabes hacia dónde canalizar, ¿verdad? Muchos años en la calle, entonces tiene mucha. Tú dices, ¿qué haces con esta persona? Entonces hay intentos. El mismo padre Luis Rosario tiene también un centro, ¿verdad? De acogida, ¿verdad? De esto. Nosotros quisiéramos en el futuro este proyecto que comenzó, en el que está Vanessa, en el que acogemos a los niños que acaban de salir a la calle, seguir creciendo. Con la experiencia de estos, poder ir abordando a situaciones más difíciles, pero progresivamente, ¿verdad? En la medida en que vayamos teniendo lugares, ¿verdad? Personas capacitadas para eso y por lo tanto respuestas. Esto es de futuro. Y claro, en esto no nos podemos aventurar si no hemos dado los primeros pasos, porque ya son casos muy delicados, ¿verdad? Que hay que saber manejar bien, porque si no lo único que tienes es un gasto con ellos y están permaneciendo en la misma situación. Es un reto que tenemos que en el futuro, ¿verdad, Vanessa? Vamos
vamos a ver cómo podemos dar respuesta. Podemos decir entonces, en resumen, que ustedes tratan de identificar al niño que está en el medio de la calle con todos sus riesgos y todos sus peligros, pero que todavía no se ha dañado. Del todo. Entonces ustedes los rescatan. Por eso, porque la prevención para nosotros es el sistema educativo que tenemos. Entonces sabemos que si estamos yendo continuamente a la calle y aquellos que salen los recogemos, estamos incluso cortando el fenómeno callejero, ¿verdad? Porque si no, después tú tienes que venir a remediar ya lo que pasa. Entonces, por eso hemos incidido en este aspecto más. Pero como siempre se dará el otro caso, ¿verdad? No quita el que tengamos que tener una atención también posiblemente hacia ese tipo de muchachos. Bueno, pues les agradecemos por el día de hoy su comparecencia. Ya volveremos, ¿verdad? Tenemos que insistir para darle la promoción necesaria de acuerdo. Este programa tan valioso. Sí, por eso le digo, a las personas que nos quieran ayudar sepan que es un aporte muy significativo, sabe dónde estamos, nuestro teléfono, ¿verdad? El 536-7171 para cualquier llamada. También ahora estamos realizando una rifa de un carro, si alguien quiere colaborar es una manera de ayudar. Cada boleto está costando 200 pesos, que aparte de que te puede tocar el carro y que es lindo, estás aportando 200 pesos para estos proyectos, o sea que es una manera de ser solidario con todo esto y va a haber 1000 maneras de hacerlo. Y realmente ejercer nuestro derecho participativo en esta democracia que todos necesitamos construir. Hay que construirlo, ¿no? Está por construir. Bueno, pues amigos televidentes y radioyentes, esta fue la entrevista de hoy con el padre Juan Linares, director general del proyecto de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, y con la psicóloga Vanessa Espaillade Álvarez. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Bueno, vamos a examinar el asunto de la encuesta. Yo creo que desde aquí no podemos hacer la parte interactiva del programa. Nos ha faltado un poco de coordinación para poder haber trasladado esta parte del programa para la otra sala y poder recibir las llamadas. Tendremos que hacerlo mañana y le pedimos excusa entonces a nuestros amables televidentes y radioyentes. Pero vamos avanzando, estamos en la dificultad de pulir todos los detalles para poder llevar a cabo el programa en más de un escenario. Pero en eso estamos. En este momento entonces quisiéramos tocar el tema de la encuesta. La encuesta, como señalábamos en la introducción, tiene varios aspectos. Por ejemplo, hay un titular que dice: mayoría pide cambio de funcionarios. El 57% opina que el gabinete del presidente Mejía es malo. Esta es la encuesta Hamilton hoy. El 67% de los que votaron por el mandatario también quieren cambio de funcionarios. Y la gran mayoría de los dominicanos, 74 de cada 100 ciudadanos, opina que el presidente Hipólito Mejía debe cambiar a muchos de sus funcionarios al cumplirse el primer año de gobierno. Bueno, pero la parte más delicada a nuestro juicio es en la que concierne, como ya habíamos señalado, que hay cierta percepción en que está en juego la capacidad misma del presidente Mejía. En el siglo, dice, el resultado de la encuesta que ha realizado la Penn, Schoen and Bellen para el periódico El Siglo. Y en su página 6 dice: la población tiene una percepción negativa de la capacidad de Mejía. Dice aquí: la entrega de ayer martes de la encuesta que aplicó para El Siglo la firma Penn, Schoen and Bellen sugiere que las principales fuentes de insatisfacción de la población dominicana con respecto al gobierno son tres. Primero, la gestión en el manejo de la economía, evaluada principalmente a través de la generación de empleo. 2, el deficiente servicio de energía eléctrica. Y 3, la existencia de la percepción de que el presidente Hipólito Mejía
carece de la capacidad necesaria para resolver los problemas del país. Esto es realmente preocupante, debería preocupar al presidente y debería preocupar a su gobierno, porque hay declaraciones en la prensa donde él dice y admite el resultado de la encuesta, porque algunos funcionarios quisieron desestimar la encuesta. Yo escuché, por ejemplo, al secretario Calderón decir que no, eso está muy divorciado de la realidad. El que parece que está divorciado de la realidad es él, porque él es el funcionario que está siendo cuestionado con su manejo por lo del acueducto de la línea noroeste, sobre el cual hemos recomendado al presidente que tenga mucho cuidado al asumir su responsabilidad, como lo hizo o lo expresó en días pasados, señalando que esa responsabilidad era de él y que él era que iba a decidir eso, y le hemos dicho, presidente, como usted no es técnico, y eso lo han estado manejando otros, y en última instancia siempre los presidentes son los responsables de todo lo que se hace bajo su mandato. Pero si usted dice, yo voy a ser responsable de la decisión que se tome, pero usted está partiendo de lo que están haciendo funcionarios cuyo trabajo está siendo cuestionado, lo mismo que está pasando con el plan Renove, que ahora dice, va para el Congreso. Bueno, pues ¿qué resulta? Que ese manejo del concurso del acueducto está siendo cuestionado de una manera muy seria por participantes en el concurso, y se está acusando de manipular los datos y de alguna manera también todo el proceso al propio secretario Calderón. Pero hay otra parte grave también. La prensa trae la información de que el presidente ha enviado al Congreso Nacional el proyecto del megapuerto. Pero primero, ese es un trabajo que ya se dio por iniciado. Ya hace un par de semanas que el presidente se movió a Montecristi a inaugurar los trabajos, es decir, el inicio de los trabajos. Y ahora es cuando va al Congreso. Y nosotros lo estábamos diciendo desde aquí, desde este programa, presidente, pero tenemos entendido que eso no ha llegado al Congreso. ¿Cómo es que se van a iniciar los trabajos? Bueno, pues la prensa de hoy trae informaciones sobre el alcance de ese proyecto que hasta ese momento no se conocían y todavía no se conocen porque en definitiva no se ha hecho una cobertura cabal del mismo en la prensa, pero dice que ahí es un puerto de transbordo. Ajá, pero ustedes no recuerdan que yo les conté que yo había iniciado ese proyecto en el año 83 para financiar con dinero árabe un proyecto que Arabia Saudita estaba buscando instalar en algún punto del Caribe, y que el propósito de las negociaciones que yo estaba llevando con representantes del Reino de Arabia Saudita era con el propósito de que viniera ese proyecto ahí mismo al puerto de Manzanillo, para un puerto de transbordo, porque los grandes buques cisternas que hacen toda la travesía desde el Golfo Pérsico para traer petróleo al mercado norteamericano no pueden remontar los ríos de la costa oriental, oriental, es decir, la Atlántica, de Estados Unidos hacia las refinerías por el calado de los buques. Entonces tienen que llegar a un punto y hacer el transbordo. Ese era el proyecto que nosotros estábamos precisamente tratando de lograr en aquella oportunidad viniera a la República Dominicana, y como lo hemos relatado en esa serie que está publicando la revista ahora, y valga el anuncio para la revista, fue boicoteado desde el mismo gobierno. Entonces, ahora se dice hoy por primera vez que es un puerto de transbordo que se va a hacer ahí. Entonces han resucitado el proyecto nuestro. Pero ¿en manos de quién? Porque el que estaba sentado ahí el día que se hizo la ceremonia era el embajador de Francia. Entonces se dice que de ahí va a haber también una serie de componentes diferentes a las que se habían mencionado. Ve leyéndote ahí el titular que sigue, en lo que yo localizo la información.
Déjame ver. Aquí hay otras informaciones que son de interés para nosotros. Léete la parte que concierne a las relaciones internacionales por una cosa que ha dicho el señor Carlos Andrés Pérez. Aquí estamos en las relaciones internacionales. El señor Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, afirma que aumenta la violencia en Venezuela. También afirma el señor Carlos Andrés Pérez, mejor dicho, niega que comprometa al gobierno de la República Dominicana. Esto fue en respuesta a una acusación que le hizo desde Venezuela el presidente Hugo Chávez, que directamente lo señaló como responsable de una campaña internacional en contra de su gobierno. Desde Miami y Santo Domingo. Desde Santo Domingo y Miami, con la ayuda de unos círculos políticos en el territorio norteamericano de la Florida. Y dice que con muchos recursos. Indudablemente que sí. Yo, en cierto aspecto, aunque no pueda dar testimonio cabal de esta situación, pero sí puedo decir que yo percibí allá en Miami, donde residía, a través de los medios de comunicación, que esta campaña está iniciada desde mucho antes de Hugo Chávez llegar al poder. Y casi logran que Hugo Chávez ascendiera al poder, porque la campaña no fue pequeña, fue muy intensa y con mucha dureza. Entonces todo esto está orquestado tanto por aquel círculo como por el señor Carlos Andrés Pérez, que debe de Pero estar. cuestionábamos nosotros que cómo era posible que se estuviera haciendo relaciones internacionales donde nos estamos peleando con México y también con Venezuela. Déjame leer muy rápidamente que se nos acaba el tiempo ya. ¿Qué es el proyecto de Manzanillo? Dice aquí, un megapuerto de transbordo en Manzanillo, que envuelve una inversión privada de 400 millones para los 2 primeros años. Dice, específicamente el proyecto comprende la construcción de una zona de libre comercio industrial, comercial y de servicio, el megapuerto de Manzanillo, un astillero naval, eso no se había mencionado, y un aeropuerto internacional de carga y turismo. También un parque ecológico, una marina de 400 amarres, 1000 habitaciones turísticas y varias carreteras, acueductos y viviendas. Señores, se nos acabó el tiempo. Esto es todo por hoy, pero mañana volveremos sobre estos temas y otros más que son de interés para preservar la democracia dominicana y el derecho de los dominicanos a progresar en libertad en su país. Y el buen gobierno. Les habló Leopoldo Espaillán Anita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere, a la misma hora y por estas mismas emisoras. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.